Y hoy vamos a hablar de la verdadera grandeza. Y usted se preguntará, pastor, ¿y cuál es la verdadera grandeza? Ser un siervo. ¿Y cuánto no nos gusta servir? Cuando te dicen tú estás de servicio, te duele la cabeza, te duele un pie, te invitaron a comer, la abuela se le perdió un diente y usted el que se lo tiene que encontrar porque ya no ve. Se le cayó una aguja en un pajar. Si usted entendiera la grandeza de servicio, si nosotros entendiéramos lo que significa servir, si nosotros entendiéramos a quién es que nosotros le servimos, realmente nosotros quisiéramos todos los días no estar sentados en la silla, sino tomar el lebrillo del servicio. Porque lo primero que dice que nuestro Señor sabe pagar y que Él paga bueno. Amén, que Él paga bueno. Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, que sea su palabra, Padre, hablándonos, que sea su palabra, Padre, entrando a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Padre, en esta hora presento mi vida, presento, Señor, todo lo que soy. Solo soy una vasija, Señor. Quíteme a mí, que sean su palabra, Señor, a través de mí. Solo soy un instrumento, un vaso, Señor. Límpieme para que todo lo que pueda contener este vaso sea limpio y traspasado de manera limpia, Padre. En esta noche presento cada vida, cada corazón, cada necesidad que tiene su pueblo de haber llegado, Señor, a este lugar. Que sea usted hablando a través de su palabra. Edifíquenos, Señor, ayúdenos a entender no solo la vida de Jesús, sino la vida que estamos viviendo, Señor, en este 2026. Ayúdenos, Señor, a tener sabiduría, no del hombre, sino sabiduría del cielo. Ayúdenos, Espíritu Santo, a que hoy se corte toda procrastinación, a que hoy seamos hacedores de su palabra y que sea abandonado todo lo que no es suyo en nuestras vidas y que podamos ser hacedores de su palabra, que podamos ser de bendición a una generación que camina sin padre, a una generación que no le conoce, a una generación que está cargada, cansada, confundida, a una generación que a veces camina atribulada. Padre, traiga sanidad sobre su iglesia. Que a medida que vayamos predicando su palabra, ella misma vengan cortando, Padre, todo cansancio, toda imposición del enemigo. Padre, que en el nombre de Jesús esta sea una noche, Padre, de ver los cielos abiertos, de caminar, Padre, en el nombre de Jesús, bajo la mente de Cristo, de poder caminar, Señor, viéndolo a usted. Edifíquenos cada lugar donde necesitamos ser edificados. Ayúdenos, Espíritu Santo, a poder caminar conectado al Cristo vivo y de poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vemos en el versículo 9, ahí nos quedamos del libro de Marcos, en el versículo 9, vamos a iniciarlo en el 2, 9, 2, porque el 1 está prácticamente terminando la anunciación de la muerte de Cristo. Inmediatamente Jesús comienza a anunciar su muerte. ¿Qué acontece? Los preparativos para eso que ha de acontecer. Por eso vemos a Jesús que va al monte de las transfiguraciones. ¿Pero para qué Él va al monte de las transfiguraciones? Vamos a ver primero lo que acontece y luego lo que se desarrolla aquí. ¿Y por qué Jesús, después que anuncia su muerte, no sale directo a la cruz, sino que comienza la preparación? Lo vimos en el libro de Mateo, que fue el primer libro que estuvimos estudiando, y aquí lo vemos en el libro de Marcos, y hemos hablado de que Marcos es más específico, va más a hablar al grano, al gentil, al que no es judío, a nosotros, al de una cultura más general, no una cultura tan específica. Porque si a nosotros como dominicanos nos dirían plátano power, entenderíamos, pero usted le dice eso, por ejemplo, a un mexicano y va a decir, no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, Marco le estaba hablando en un lenguaje más genérico, le estaba diciendo no plátano, le estaba diciendo banana, que es un término más genérico, un término en el que el mundo entero entiende, porque es un término
mucho más usado en el mundo. Entonces Marcos le está hablando al mundo, pudiéramos decir, de una manera menos cultural, sino de una manera más general de la vida de Jesús. Por eso no lo envuelve en tanta prerrogativa, no lo envuelve en tanto adorno como lo hace ya, o como lo sigue haciendo de hecho la cultura judía, sino que él tiene un lenguaje mucho más amplio y un lenguaje más entendido para el que no es judío. Entonces, para ir a aquella transfiguración, ¿a quién se lleva Jesús? Lo primero que dice, 6 días después de que de Jesús haber anunciado su muerte. Todos trajeron su Biblia, yo quiero que usted la abra. Esto se trata de un estudio, la Biblia, para que usted la pueda subrayar, que vamos a hablar, no hoy, porque después se me ve del tiempo, nos va el tiempo. Traiga sus marcadores, traiga su cuaderno. Estos son estudios y así debemos verlo, porque quizá hoy usted y yo no necesitemos vivir esta palabra, pero va a llegar un día en el que para lo menos que usted va a usar la palabra es para debatirla, sino para vivirla. Y usted va a tener que entender que hay momentos en la vida de nosotros que son tan íntimos que no podemos estar con lo que siempre estamos. Y Jesús hizo lo mismo. Era un momento definitivo el que venía a la vida de Jesús. Y Jesús no llamó a los 72, ni llamó a los 12, llamó a los 3 más cercanos de él. Porque lo que ya venía para la vida de Jesús eran días decisivos, 6 días antes de la muerte de Jesús. Lo que estaba aconteciendo allí, lo que estaba aconteciendo previo a la muerte de Jesús, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos eran hermanos, eran hijos de Zebedeo, y los llevó a partes a sola a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Por tanto, ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Padre, gracias por esta su santa y bendita palabra, porque ellas son vida, ellas son verdad, y ellas son las que nos ayudan y las que nos edifican. Vemos aquí que va a acontecer algo muy importante en la vida de Jesús, y él llama a su más íntimo, a la gente con la que él quiere que le conozcan en la intimidad, gente que ya están marcadas por el cielo para seguir trascendiendo en la tierra, sobre todo porque Jesús iba a vivir momentos muy difíciles, pero era necesario que alguien supiera que el cielo estaba certificando que él era el Hijo. Porque lo que venía para él te va a hacer dudar. Hay momentos en nuestra vida que nosotros vivimos circunstancias, por ejemplo, como le pasó a David. David no fue llamado por Dios rey cuando estaba en el palacio, fue llamado por Dios rey cuando todavía era un niño de 17 años. Para que David supiera que su identidad no le fue dada en el palacio porque él estaba en el palacio. Que la identidad de nosotros no tiene que ver nada con el lugar a donde estemos. Y eso es parte del problema carnal que tenemos nosotros. Por eso Jesús toma a estos 3 íntimos y los lleva. ¿Para qué? Para que ellos vean a Jesús resplandeciente, a un Jesús transfigurado, y para que 3 figuras, el que representaba el éxodo, la promesa, pero el que venía con la profecía, fueran vistos
de manera visible y verlo a él de manera transfigurada, representando lo que había de venir 6 días después de su muerte, porque él iba a bajar a la sepultura, iba a morir y se iba a transfigurar, porque ni la muerte había podido detener a Jesús, ni a lo que con él estaban. Elías, dice la palabra, que no había visto muerte, que él fue traspuesto. Esto tiene mucho, y lo estuvimos explicando en el libro de Mateo, esto tiene mucho detalle. Primero porque Jesús pudo haber venido con otro personaje de la Biblia, pero vino con Elías. ¿Para qué? Para certificarnos y hablarnos de que la palabra, de que su iglesia iba a ser arrebatada y de que era posible ser arrebatado, porque dice que Elías no vio muerte, sino que tuvo arrebatamiento. Y vuelve Jesús y trae a Elías para que veamos que aún una persona que había sido arrebatada volvió a ser vista sobre la tierra. Y también trajo a Moisés, porque todavía hoy en día hay gente que dice que Moisés no está con Dios. Yo no sé si usted ha escuchado teólogos decir que Moisés no está con Dios, que él desobedeció a Dios. Sí, la palabra dice que su cuerpo fue escondido. ¿Por qué? Porque cuando él murió, el diablo también quería su cuerpo. Dios se lo lleva a través del ángel que viene y lo pelea. Usted lo puede ver eso en el libro de Éxodo. Y usted puede ver todo lo que aconteció allí. Y dice que Dios escondió el cuerpo de Moisés para que también no hicieran de él una adoración. Porque él sabía que venía sacando y teniendo trato con un pueblo idólatra. ¿Y qué iba a hacer ese pueblo? Idolatrar al único hombre que había visto a Dios. Entonces Dios lo esconde, pero sin embargo Jesús viene. Eso es por un lado, pero también representando 3 generaciones. La de Jesús, que se iba a ir sin ningún pecado terrenal de la tierra, para que hoy nosotros pudiéramos dar testimonio de que lo propio va a ocurrir con nosotros cuando el Señor venga y nos levante, como dice el libro de Tesalonicenses, a los que hayan muerto en Cristo primeramente y luego a nosotros lo que hayamos quedado. Digo a nosotros porque estamos con vida y no sabemos si hoy es el arrebatamiento, pero si no estamos, cuando venga el arrebatamiento vamos a levantarnos, porque estamos viendo a Elías, que representa, y lo vemos de hecho en el Nuevo Testamento, que dice que en el tiempo de Jesús, y así lo fue, se iba a levantar el espíritu de Elías. ¿Qué habla el espíritu de Elías? Que el corazón del Padre iba a ser, que el corazón del Hijo, iba a ser vuelto al corazón del Padre. ¿Por qué esto? ¿Por qué el espíritu de Elías? Porque recordemos que Dios quería con Eliseo tener este trato de que fuera Eliseo el que fuera a predicar sobre la paternidad. Pero él no quiso ir, porque cuando lo metieron en la cueva, su corazón reveló que él era un hombre con falta de perdón. No es el tema, pero yo lo tengo que hablar. Porque vemos en Primera de Reyes 18 y 19 a donde Dios tiene un trato con Elías y lo mete a donde, en la cueva. ¿Y qué quería él con Elías allí? Devolver el corazón, o sea, revelarle la paternidad. Por eso le dice que Jesús iba a venir cuando sea el tiempo como Elías, que el corazón de los hijos iba a ser devuelto al corazón de los padres. ¿Por qué? Porque estamos viendo en estos tiempos postreros lo que Pablo dijo, que no iba a haber el amor natural, que se iba a levantar el hombre con el amor antinatural. Y el mismo Jesús dijo que no iba a haber hijos para padre ni padre para hijo. Habló de Moisés. ¿Qué habló de Moisés? Dijo que Moisés, que iba a ser como en el tiempo de que la segunda venida de Cristo iba a ser como en el tiempo de Noé,
¿Cómo estaba el tiempo de Noé, donde la gente se estaba dando en casamiento? ¿Y cómo fue también el tiempo de Moisés? Fue un tiempo donde la gente estaba dejando de creer en Dios. Moisés los saca de la esclavitud. ¿Y qué hizo? El propio pueblo de Dios se volvió a hacer idolatría. Pero Jesús viene ahora, se presentan ellos tres delante de tres generaciones. ¿Para qué? Para que estas generaciones de íntimos, a los cuales ya Dios le había revelado el corazón de Juan y le había revelado el corazón de Pedro. Cuando a Pedro le tocó decir quién era Jesús, y Jesús dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y él dice, eso no, eso te lo ha revelado el cielo. Por lo tanto, a ti te corresponde la llave de la iglesia. Y estaba allí en presencia de él porque Jesús quería dar testimonio y certeza de que lo que iba a venir a ocurrir, de que esa muerte de cruz no le iba a él quitar gloria, no le iba a él quitar el no ser reconocido como el que iba a morir por nosotros. Por eso se transfigura y por eso permite que aquella nube venga a dar testimonio de que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda voz que viene y dice, la primera voz fue en el desierto, en el río Jordán, cuando Jesús sale del desierto, que es bautizado. Allí viene esta voz, dice que el cielo se abre y aquella voz le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y que habla el Señor y le dice, miren aquí. Y cuando miraron no vieron más a más nadie consigo, sino a Jesús solo, porque la voz que habló fue la voz del cielo. Y descendieron ellos del monte y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Mucho menos ellos entendían nada de lo que se le estaba hablando. ¿A usted no le ha pasado que a veces a usted le han dado profecía o usted ve a alguien siendo preparado en una área de su vida y usted está ahí acompañándolo, pero lo que menos usted tiene pensado que en un día la vida va a dar vuelta y usted va a estar en el mismo lugar a donde estaba alguien con quien usted le ayudó a vivir una etapa o un ciclo de su vida? Y usted dice, no sé, estoy aquí, esta etapa es difícil, o tengo este conocimiento, no sé por qué hoy tengo este entendimiento de esta prédica, de este tema, no sé, pero el día menos pensado usted lo va a usar. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo, estaba preparando a sus discípulos. Por eso nosotros como iglesia preparamos antes de ser llevado a las aguas, antes de ser discipulado. Antes de bautizarlo, son discipulados. ¿Por qué? Para que haya una preparación, para que usted sepa lo que significa ir a las aguas. Y era lo mismo que estaba haciendo Jesús. Estaba allí hablándole de resucitar de los muertos. ¿Y qué entendía Pedro? Lo que estaba hablando Jesús. ¿Qué entendía Jacobo? Nada. Ni Juan, porque Juan todavía ahí no había visto el Apocalipsis. A Juan todavía no había vivido momentos de angustia. Estaba todavía muy cariñoso, muy caminando. Él no entendía nada de lo que Jesús estaba hablando ahí. Entonces le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eso ya estaba escrito, que Elías tenía que venir primero. Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea temido en nada. Pero os digo que Elías ya vino e hicieron todo lo que quisieron, que está escrito con él. ¿Y cuál era Elías? Ya él había venido. ¿Y cómo murió Elías? Vino Juan en ese tiempo, no vio muerte, pero vino Juan. Acuérdense que él
había tenido una profecía de que Jezabel le iba a cortar su cabeza. Y en ese mismo momento había un profeta que tenía todas las características de Elías. No era Elías, porque cuidadito ahí, nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos que morimos una sola vez y para siempre. Pero había uno que, como estaba hablando los escribas, ya estaba hablando del Hijo de Dios. Y este tenía todas las características de Elías. Era un hombre que andaba por las afueras del pueblo, que andaba en los desiertos, que comía miel silvestre y que su cabeza le fue cortada. Porque como Jesús había venido a cumplimiento, todas las cosas que están señaladas en el cielo para nuestra vida se van a cumplir. Porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del cumplimiento. Y se estaba cumpliendo lo que había de venir sobre la vida de Juan. ¿Y por qué le fue cortada la cabeza a Juan? Porque Juan representaba a Elías. ¿Y quién perseguía a Elías? El poder, una mujer de autoridad, un hombre de autoridad. ¿Y quiénes pidieron la cabeza de Juan? Una mujer de autoridad, representando a Jezabel, que era Herodías, la mujer de Herodes, que estaba en el poder, y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Vemos luego de todo eso que Jesús comienza a sanar a muchos endemoniados. Jesús pudo haber dicho: ya me quedan 6 días para morir, ya que pase lo que sea. Muchos de nosotros somos así, ¿verdad? Que cuando nos dan una mala noticia decimos: ay, hombre, que pase lo que sea, como quiera, ya yo tengo mi sentencia de muerte. Y ustedes eso así, total, ya me votaron, que diga lo que sea. Y usted comienza a hablar todas las intimidades de esa empresa. Total, este matrimonio se rompió. Y usted comienza a publicar: nunca me dio de comer, era yo que lo mantenía. Ese hombre me daba golpe, esa mujer nunca me lavó una ropa. ¿Usted entiende? Así somos la mayoría de nosotros. Si usted no es así, yo lamentablemente, ¿verdad? Siempre vemos los pies de barro, pero Jesús no era así. Jesús ya sabía que dentro de 6 días iba a ser entregado, pero él siguió sanando, echando fuera demonios. Y dice que las multitudes venían alrededor de ellos y los escribas se disputaban con ellos, porque yo quiero que la iglesia entienda, y a mí me tocó entenderlo. Miren, el día que va a haber mayor gloria en la iglesia es el día que yo más oposición tengo. Entonces yo tuve que a través de los años entender una cosa: que los hijos de Dios verdaderamente, como dice el libro de Éxodo, nos multiplicamos en medio de la presión y de la opresión. Dele ese aplauso al Señor. Ay, usted está esperando que todo le vaya bien para usted orar, hermano. Si usted no se mete a orar, aunque el vecino le tenga el venado puesto, y usted vive en una casita de zinc, y usted no se va a orar ahí y se olvida del tema del vecino, usted no va a orar, porque justamente el diablo levantó a ese hombre que tiene ese tema del venado puesto ahí para que usted no ore. Entonces a usted le va a tocar orar. Jesús, que tenía la presión de saber que 6 días después iba a morir, pero también los escribas molestándolo y diciéndole, me imagino, mentiroso, blasfemo, y Jesús sanando. Yo no sé si usted entiende el paralelismo, que el poder de Dios no se puede detener en la vida de un cristiano porque usted esté siendo oprimido, porque hayan sentencia de enfermedad. Ay, ya yo me voy a acostar en una cama aquí porque me dijeron que yo tengo VIH. No, hermano, Dios puede hacer un milagro. Y Él no es el que conoce todos los anticuerpos que necesitamos nosotros en nuestro ADN. ¿Acaso Dios necesita que usted se beba una química para Él sanarlo? ¿Acaso Dios necesita consultar con algún nutriólogo para volverlo a usted
a conectarlo a la fuente. No, él no necesita pedir permiso. Somos nosotros los que necesitamos creerle. Y vemos a Jesús, el Hijo de Dios, envuelto en la presión de saber que dentro de 6 días va a ser entregado. Lo vemos aquí donde la presión de la gente lo persigue, donde dice que también los escribas disputaban con él y le seguía toda la gente, y viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntaron: ¿qué disputáis con ellos? Eso es Jesús que viene y le pregunta, y le respondió una de la multitud y dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le eche pumarazo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Encima de todo, usted sabe que eso es como cuando usted tiene un hijo malcriado y usted tiene toda la opresión, y también vienen a darle querella de que los hijos suyos no se portan bien, no están haciendo su tarea, y le dan muchísima queja. Usted se imagina todas las decepciones que Jesús estaba sufriendo en ese momento. Usted lo puede sentir. Usted puede sentir eso. Entonces, encima de todo, vienen con queja donde el maestro, como por si fuera poco. Eso por si usted está viviendo alguna situación parecida. Usted no diga: yo no voy a servir porque yo tengo muchas situaciones. Jesús no era así. Jesús lo seguía dando todo por encima de cualquier situación. Y para colmo, sus hijos, que eran sus discípulos, ¿verdad?, vinieron a darle querella de que no pudieron echar fuera un demonio. Pero no solo eso, vamos a ver, Jesús diría, si él pensara como humano: Dios, Señor, ¿y cómo es que estos hombres, a lo que usted me dijo, que ellos van a hacer cosas mayores, me faltan 6 días para irme y no echan fuera ni un demonio? O sea, he fallado en el entrenamiento, pero también me están acusando los escribas, pero ya tengo mi sentencia de ir a la cruz. Pero sin embargo, la gente me sigue demandando sanidad. Usted se imagina que Jesús se detuviera como nos detenemos nosotros, que para todo tenemos una excusa. Ay, no, yo no he hecho esto, porque no, todo, para todo, no. Ay, yo me detuve porque como me dio, no voy a decir para que después nadie se sienta mal. Como me dio hambre, no oré. Entonces, bueno, aquí lo vimos. Y Jesús, ¿qué le dice? Le salió su presión a Jesús. Porque usted sabe que en el momento de presión sale la verdad. Y le respondió y le dijo: oh generación incrédula. Se le salió, le dijo que eran unos incrédulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Jesús le dijo: ¿hasta cuándo voy a soportar a estos discípulos? Sí, porque ya él tenía demasiada presión. Yo imagino que se descargó diciéndole: oh generación incrédula, ustedes sí son incrédulos. Miren, tráiganme acá el muchacho ese. Incrédulo, imagino toda la presión que se le fue a Jesús ahí, diciendo: ni eso pueden hacer, echar fuera un demonio. Y ya Jesús sabía que le quedaban 5 días y medio. Y ellos no habían aprendido de echar fuera un demonio. Y le dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Estoy cansado porque ustedes no me han visto 3 años y medio haciendo milagros. ¿Y cómo es posible que un demonito no lo puedan echar fuera? Y usted no es un ministro de Dios. ¿Cómo es posible que esté peleando con cosas de... Mejor ni digo. De beber refresco rojo. ¿Cuánta azúcar? O comiendo conflé con leche azucarada. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? O sea, le preguntó al papá del joven. Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Y Jesús le dijo, si puede creer al que cree, todo le es posible. Esta misma palabra se la dijo el ángel a María. En Lucas 1:26 le dijo, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos decir eso? Ayuda mi incredulidad. Hemos estado muy incrédulos porque quizá hemos estado viviendo momentos muy difíciles con familia, con hijos, con amigos, muchas situaciones económicas, muchas situaciones familiares. Y llega un momento en que ciertamente perdemos la fe, pero la cruz como camino es lo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tomar. Y es lo que vemos a Jesús ya en este versículo 9, casi tomando su cruz, camino ya a la cruz. Y Jesús repite su destino de sufrimiento. Y aquí este hombre le dice que ayude su incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu clamó, escuchándole con violencia, y salió. Me imagino que hizo algún acto, ¿verdad?, de no querer salir del cuerpo, de manifestación, pero era una orden del rubio de Galileo, del poderoso que había venido sobre él. Y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos les preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Pero no era ayuno y oración en ese momento. No es que usted para ir a hacer un milagro tiene que ayunar y orar. O como hay gente que me dice, ay no, pastora, yo le digo, ¿por qué no oraste? No, es que yo no oré ni ayuné para ir a orar en esa casa. Y yo le digo, no es así que habla la Biblia. Porque si usted está acostumbrado a ayunar y a orar, y usted ora siempre, y alguien le dice a usted que necesita una oración, usted no se devuelve para ir a orar, para entonces venir listo para echar la pelea en esa casa. Usted tiene que estar listo. Son los ayunos y oración que nosotros tenemos la autoridad ganada a través del ayuno, a través de la oración. Y es importante que usted lo subraye ahí, ayuno y oración, porque hay gente en este tiempo, de hecho, de iglesia muy comunes que dicen que ya no debemos ayunar. Y ellos no ayunan. Y ellos no oran como nosotros, que buscamos oración, ni hacen vigilia tampoco. Porque ellos dicen que ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Que ya no es necesario ayunar, que ya no es necesario orar y que ya no es necesario vigilar. Y sin embargo Jesús está enseñando todo lo contrario. Está enseñando que el ayuno y la oración nos da ¿qué? Autoridad y nos da poder. ¿Para qué? Para echar fuera cierto género. Porque dijo, hay género que no salen si no es con ayuno y oración. Pero no era que él estuviera ayunado ese día ni orado ese día, sino los ayunos y las oraciones que usted ha hecho, el derecho legal que usted ha ganado, porque el mundo espiritual es tremendamente legal. De nuevo dice que Jesús anuncia otra vez su muerte. En el versículo 8 lo anunció, aquí a mitad del versículo 9 lo anuncia. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Jesús le estaba enseñando, pero ellos no lograban entender, porque ellos nunca habían visto a nadie resucitar. Ellos habían escuchado de la resurrección del hijo de la viuda
que había hecho Elías y habían escuchado y habían visto, de hecho, el hijo de la viuda de Naúd. Habían visto ya aquí, habían visto también a Jesús resucitar a Lázaro, pero no se imaginaron nunca que iban a ver a su maestro ser resucitado. Y Jesús le venía hablando, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Por eso Jesús no quería ser visto por la gente, porque él se estaba tomando un tiempo para enseñarle sobre el reino a sus discípulos, para que sus discípulos supieran lo que iba a acontecer con él y que obviamente ellos pudieran enseñárnoslo a nosotros. Y gracias a que Jesús lo discipuló, hoy nosotros tenemos sus enseñanzas en las manos a través de la Biblia. ¿Quién es mayor? Y llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntaron, ¿qué disputa tienen entre vosotros? ¿Qué estaban haciendo ellos? Peleando, buscando que quién era el que quería ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Yo quiero que usted lo señale ahí. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Yo me quiero detener ahí porque a nosotros como evangélicos no nos gusta servir. Cuando nos hablan de compromiso es como que si vimos la cruz cuando el diablo lo ve. Y es una película de misterio. No nos gusta servir. Y hay un principio bíblico que se llama el servicio. Si alguien, dice la Biblia, quiere ser el mayor entre todos, lo primero que tiene que hacer es servir. Porque el servicio da conocimiento. El servicio revela el corazón de Dios. Porque el que sirve, mi hermano, va a tener que aprender a perdonar mucho. El que es servidor va a tener que aprender a todos los días orar y decirle, Padre, revélame cómo soporto el carácter de la pastora. ¿Cómo es que yo voy a lograr complacerla? ¿Cómo es que yo voy a lograr complacer a este pueblo que usted le dice, siéntense adelante y no quieren? Siéntense de atrás para adelante para que el que venga de último no lo esté pasando por encima. Y quizá en ese momento usted está adorando y tienen que interrumpirlo. Ay, Señor, ayúdame. Y te preguntan y te pisan y siempre tienen un dilema. ¿Por qué? Porque se revela el corazón. Porque usted está en lo profundo, porque a usted se le enseña algo que no se le enseña al resto de la persona, y es el corazón del hombre, la mediocridad del corazón del hombre, pero también el corazón de Dios. Entonces, cuando usted conoce la posición a donde esté el hombre, usted comienza a enseñorearse del carácter del hombre, porque el servicio le da a usted un rompimiento de todas las estructuras que no ha fundamentado el Señor para nuestras vidas. Le quita la estructura de egoísmo, porque el que sirve no es egoísta, pone al otro primero que él. El que sirve lo humillan, porque cuando usted ve a alguien sirviendo, usted dice, yo soy mayor. Pero el que sirve, dice la palabra, es mayor. Porque cuando usted sirve, a usted lo están rompiendo. Usted a veces, cuando usted no entiende, usted cree que es humillar lo que quieren cuando se le pone a servir. Y es porque usted tiene un carácter diferente a los demás. Y sobre todo si servimos en la casa del Señor, si servimos para lo de Dios. Entonces, ¿qué estaba aquí enseñándole Jesús? El que en los tiempos, o sea, el postrero, ¿quién es el último en comer? El que sirve. Un poder de aguante, un amor mayor. Se te está desarrollando un amor que tú no lo ves, pero se te está desarrollando. ¿Por qué? Porque yo estoy dándole a que todos coman primero y yo voy a servirme de último, como hace un buen servidor.
Yo he ido a iglesia y aquí lo éramos así al principio. Yo me acuerdo que eso era un dilema hace muchos años, que cuando íbamos a la hora de la comida, los servidores decían, no, nosotros vamos de primero, que estamos sirviendo. Y yo le digo, no, ustedes van de último a comer. Y hacerle entender que teníamos que comer los servidores de último, ya usted sabe, ¿verdad? Hermano, usted no quiere imaginarse los espectáculos que aquí se vieron. Porque, pero es que yo soy la que estoy desde esta mañana sirviendo aquí. Sí, es verdad. Usted. Pero resulta que aquí tenemos un invitado y usted fue llamado a servirle. Y usted dirá, pero yo me estoy muriendo de hambre. Y si nosotros lo vemos en lo natural, correspondería que los que están sirviendo coman de primero. Pero la palabra dice que son los postreros, porque el que se va a enseñorear come de último. Porque ¿qué hace Dios? ¿Qué haría un padre si ve a un hijo con hambre? Entonces eso es lo que te está Dios desarrollando a través del servicio, un carácter de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Un servidor. ¿Y cómo es el Padre? Un protector. ¿Y a quién revelaba Cristo? Al Padre, que protegía, que amaba, que a usted le están dando la oportunidad de dirigir un pueblo, de dirigir una gente. Y a veces esa gente va a tirar la piedra contra ti. Pero ¿sabe lo que hace eso? No te hace menor, te hace mayor. ¿A dónde? Delante del hombre, no. En autoridad delante de Dios. Porque al que le serviste ahora está tomando la piedra para lanzártela. Cuando debería decirte gracias. ¿Entendemos eso? Y usted dice, pero yo no tengo nada. Ciertamente no tenemos nada terrenal. Pero tiene una autoridad ganada donde cuando tú llegues el infierno te teme. Porque hay gente y hay iglesias que creen que solamente hacen guerra espiritual cuando duramos 3 días orando o cuando nos vamos por un monte a orar. Pero yo te aseguro a ti que detronamos más muerte espiritual cuando vamos a dar mochila, cuando vamos y le damos medicamentos a gente que tú no conoces, ni nunca te va a devolver el favor, ni tú estás esperando a devolver el favor. Un medicamento de eso que nosotros llevamos vale más que 3 días de guerra espiritual y de ayuno y oración en el mundo espiritual. Porque usted cree que la única guerra espiritual es cuando usted ora. Cuando usted sirve, cuando usted da, cuando usted entrega a quienes, a lo que Jesús dijo, usted está diciéndole al mundo espiritual, espérate que a mí hay que respetarme porque yo estoy haciendo lo que mi Padre me mandó. Igual que cuando usted ora. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Y hay iglesias que solamente creen que ganan autoridad si oran. Dice que Cornelio era un hombre que era un hombre que daba limosna. Y tenía Cornelio los cielos abiertos. Y usted dirá, no dice que era tanto un hombre de oración, que era piadoso y que daba limosna. Y que era un hombre temeroso de Dios. Por eso daba limosna y oraba. Y cuando les escamas se le cayeron a Pablo, ¿a dónde lo mandaron? ¿A donde el que estaba desayunando en la montaña? No, a donde el hombre que tenía los cielos abiertos. ¿Y por qué se le habían abierto los cielos a este hombre? Porque este hombre daba limosna. Búsquenlo ahí, eso está en la iglesia de Hechos. Eso es ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué a usted no se le abren los cielos? Porque usted no ofrenda, porque usted no diezma, porque usted no da primicia, ni tampoco quiere servir. Entonces, ¿cómo está su corazón? Siempre quiere que le sirvan, una necesidad de que me den, pero ¿cuándo usted va a dar? ¿Cuándo usted se va a romper y va a decir que me rompa la hermana que es madre o el hermano que me hermano, que me diga de todo? Aquí mi carácter va a ser probado. Perdóneme, hermano, que era yo que tenía este callo en el medio y le pisó el callo ahí a propósito y usted aguanta ahí. Entonces en el mundo espiritual usted le está diciendo al diablo, te estoy resistiendo. Te estoy resistiendo. ¿Usted entiende eso? Ese es el arte del servicio y prepárese que ese es el próximo libro, que ya estoy casi terminándolo. Gloria a Dios.
Sí, sí, sí. Bueno, el hermano sabe. Lo que pasa es que yo le dije al Señor, no lo voy a decir aquí porque es verdad. Y llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntaron, bueno, y eso era lo que estaban ellos allí, que discutiendo que quién era que iba a estar de primero. Y Jesús lo sentó a todos y le comenzó a predicar. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que Jesús te está diciendo, que cada vez que yo te doy 50 niños bien malos y bien difíciles de administrar en un campamento, y usted lo abraza y usted lo cuida, usted está abrazando a Jesús. Pero no solo está abrazando a Jesús, sino que está abrazando a Dios. Usted lo entiende. Pero usted, cuando la pastora lo llama, se inventa hasta, mira, tú un certificado médico. En esta iglesia no, aquí van todos, algunos hermanos que llamamos de por ahí. No, los hermanos saben que no tienen la revelación. No, y esta iglesia tiene la revelación. Porque qué campamento más bueno que ese último campamento. Desen un aplauso. Y no lo está diciendo desde el aplauso, hermano, que usted no sabe lo que se trabaja en esos campamentos. Y usted va a trabajar en este primero Dios. Entonces lo estamos viendo en la Biblia, ¿verdad? Para cuando la pastora le acuerde este verso, usted no diga, está ahí. Usted está viendo porque es que Dios nos está mandando muchos niños. Porque nos va a mandar mucha bendición. Y usted dice, en vez de la pastora está orando, duramos un mes dando vueltas atrás de estos niños. No, usted está ganando autoridad. Por eso cuando la pastora va a la cárcel, ningún demonio se le puede oponer. Cuando vamos a los hospitales y usted va, usted lo que ve que hasta los jefes bajan para caminar con usted. No sé si usted entiende, pero vaya y pregúntele a otro grupo que lo dejen afuera. Hasta los católicos salen, ¡ay, pastor, ore por mí! Y dejan las iglesias solas. Ahí están los hermanos, mírenlo ahí atrás. Entonces eso es una gracia, amada, que no solo se hagan adorando, sino también recibiendo a lo que nadie quiere. ¿Usted entendió eso? Abrazando a esos niños malos. De eso, usted sabe, esos niños buenos que yo le digo, y esos son. Tráigamelo. Y yo le digo, Jenny, búscamelo. De los sectores más terribles, de ahí tráemelo. Porque esos son los que tienen más necesidad de médico. ¿Usted entendió? Entonces, cuando usted abraza a uno de esos angelitos, usted está abrazando a Jesús. Y muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Y usted le habla. Ellos no oyen, yo creo que ellos vienen sordos de fábrica. Entonces, ¿qué le estaba enseñando Jesús? El que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, si nosotros decimos que somos del reino de Dios y no amamos a lo que el reino ama y no buscamos lo que el reino ama, entonces estamos contra el reino. Así que cada vez que usted no recibe esos angelitos, la hermana se ríe, yo no le voy a decir lo que sigue, pero ya usted sabe, usted le está diciendo al reino, yo no quiero reino. Y el reino diciéndote, tú tienes tus 50 niños aquí, venga a buscarlo. Qué bendición. Entonces, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto que uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero no nos sigue y se los prohibimos porque nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, cierto os digo que no perderá su recompensa. Cada vez que usted da algo en el nombre de Jesús, usted no va a perder su recompensa. Sea su tiempo, que yo sé que ahora está muy difícil, porque el tiempo es mucho más rápido, hay muchos tapones y una hora, media hora significa mucho. Pero cada vez que usted haga eso, usted lo está haciendo con el Señor. Ocasión de caer,
Vemos luego que Jesús en el versículo 10 enseña sobre el divorcio. Y en este versículo 10 nosotros vemos la verdadera grandeza, que es el servicio y la humildad en el lugar de poder. Jesús que tenía humildad. ¿Y qué era Jesús? Poder. Él era el Hijo de Dios. Él era el que tenía todo poder en la tierra. Pero sin embargo, ¿cómo fue Jesús? Dice que su poder no lo hizo ser un hombre avasallante, sino un hombre humilde, que caminó como con humildad. Y ser un discípulo de Cristo, ¿qué nos tiene que enseñar? A caminar con humildad, porque caminar con humildad desata ¿qué? Autoridad. Entonces vemos que en ese versículo 10, ahí Jesús camina con toda la plenitud. Habla primero en el día del divorcio, de los niños y del joven rico. Aquí habla de tres cosas que precisamente en este momento están afectados los tres y grandemente. No hay nada que esté más en la diana del enemigo que el matrimonio. No hay nada que en este momento esté siendo más atacado que los niños. Y no hay nada que en este momento sea más importante para mucha gente que no conoce a Dios como el dinero. Y aquí lo vemos, en este versículo 10 vemos las tres enseñanzas de Jesús y que nosotros tenemos que subrayarlo y tenemos que enseñarlo, porque aunque usted lea la Biblia, nosotros tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que aplicarlo a todo lo que está pasando allí, a todo lo que pasó allí con todo lo que está pasando aquí. Y en este versículo vemos que Jesús enseña sobre la indisolubilidad del matrimonio y también bendice a los niños, afirmando que de ellos es el reino de Dios. Y se encuentra con un joven rico que no puede dejar sus bienes y enseña sobre la dificultad de entrar al reino. Santiago y Juan piden puesto de honor, a lo que Jesús responde que vino a servir y a dar su vida en rescate. Sana al ciego Bartimeo en Jericó. Vemos en este versículo 10 por qué Jesús habla del divorcio. Porque Jesús es cuestionado no para que Jesús dé una solución, sino para ver si Jesús pensaba algo diferente de lo que ya la enseñanza mosaica había traído. Sin embargo, Jesús habla ya y le dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y de repudiarla. O sea, ellos estaban defendiendo el punto de vista de Moisés, porque ¿qué estaban haciendo los fariseos? Cuando los fariseos no querían la mujer que tenían, usted sabe lo que hacían muchos de ellos para salir de ellos, las repudiaban. Le daban carta de divorcio, le decían, vete pan de tu papá, que no te quiero. Entonces yo le hago una pregunta, no es como ahora que la mujer se puede volver a casar. Ya una mujer repudiada no podía trabajar, no podía volver a casarse, era como una maldad. Y entonces Jesús le respondió porque le dijo, no, Moisés le dio carta de divorcio, pero por la dureza del corazón, o sea, por la maldad que ustedes tienen en el corazón, que la están repudiando, no la quieren. Si una mujer no le cocinó bueno un día, ya la botaba y buscaban otra, porque esa era la cultura. O sea, el diablo usó esta apertura para ahí mismo introducir la maldad y llevar al hombre a que en ese clavito que se había abierto ahí pudiera enganchar. No me cocina bueno, la repudio. Hoy no quiso estar conmigo, la repudio. Otro hombre la miró, la repudio. Bochinchó 2 veces con la hermana, la repudio. Este como medio haragana, la repudio. En aquel clavito, pero mentira, lo que había era falta de amor, porque no hay nada que la Biblia revele y más contra lo que el reino avasalle que la falta de amor. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener un discernimiento muy fino entre el amor y el juicio, y entre lo que alguien está haciendo adrede y cuando el enemigo quiere entrar adrede.
No sé si yo me doy a entender, porque es importante ser un discípulo de Dios, pero no un discípulo de Dios que el diablo siempre quiera venir a darnos, sino un discípulo de Dios atinado para poder tomar decisiones justas, para tomar decisiones certeras. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones por el tiempo? Yo voy a vender esto regalado porque viene en tiempo de guerra, hermano. A los hijos de Dios no nos movemos así. La máquina de escribir Olimpo, que ya no se usa, no fue el Olimpo, ahora no recuerdo, pero esa fue una marca muy famosa, la del IBM, ellos se hicieron ricos en medio de la Segunda Guerra, porque se necesitaban cartas para mandarse cartas, para dar razón de lo que estaba aconteciendo con los militares. Mamá, una mina me explotó el pie y se me rompió un pie. Había que escribirlo porque no había teléfono. Él dijo, bueno, usted diría, a mí no se me hubiera ocurrido en medio de la guerra vender que no fuera medicamentos, cama y armas, pero a un hombre se le ocurrió vender máquina de escribir y se hicieron famosos. Entonces no es lo que el hombre quiera hacer en una determinada situación. Sobre todo nosotros como cristianos, señores, dejemos esa mala costumbre de que usted se va de una iglesia porque su mejor amigo se fue. De que usted deja un trabajo porque, no, hermano, Dios lo trató con usted. Dios habló eso con usted. Porque el hermano dijo que ahí no hay presencia de Dios. Pues usted es un antibíblico, porque Dios está hasta en el infierno está la presencia de Dios ahí. Porque Jesús bajó, dice la palabra, a lo más profundo del infierno allí a tomar la llave. Dice que Él está en los abismos, que Él está en lo profundo de las aguas, que Él está en medio de la oscuridad. No va a estar aquí. No tengo un prostíbulo. No estaba allí con Ra. Entonces nosotros como cristianos debemos leer más Biblia y no debemos dejarnos llevar de la gente que no tiene madurez. Y yo se lo puse ahora el ejemplo de la iglesia, pero así mismo deja usted su hogar, así mismo deja usted su trabajo. Así mismo agarra usted y vende un carro porque un profeta le dijo que se lo dé y Dios no le ha dicho eso y usted lo que tiene es pesar. Pero como el profeta dijo, ahí va usted y vende el carro para dárselo al profeta. ¿Usted entiende eso? Entonces no, tenemos que abrir los ojos, porque si Colón viene de nuevo no cambia ahora, y porque como Colón vino de Europa diciendo que ahora el mundo es cuadrado, ustedes no vieron uno que andan por ahí por las redes diciendo que el mundo es cuadrado, ¿usted le va a creer eso? Y qué mentira que los satélites no están arriba, sino que están aquí. ¿Usted vio todo eso? Entonces hay que tener cuidado porque nosotros no podemos dejarnos llevar, creer cualquier cosa. Nosotros no podemos ser tan crédulos de lo que el enemigo quiere que creamos. Por eso Jesús enseñaba. Miren, usted ve hoy, no cierre la Biblia y no lo vuelva a leer. Nos faltaron versículos que no pudimos ver. Vaya a su casa, señálelo. Búsquelo. Al final la Biblia tiene un libro de concordancia. Lo que usted no entienda, lo que significó. Casi toda la Biblia tienen también un mapa de estudio. Que si le habla, por ejemplo, de Galilea y usted no sabe de dónde es Galilea, usted va y busca y dice, pero Galilea era de Judá. Sí, estaba antes de llegar al Jordán. Y ahí le dice todo. Entonces usted comienza a entender cómo fue la ruta de Jesús. A donde quiera que Jesús hizo una parada. Por ejemplo, si usted toma el libro de Marcos, que solo tiene 10 versículos, usted comienza a leerlo y va viendo todo. Y comienza usted a entender la Biblia. Y a medida que entendemos la Biblia, usted sabe lo que comenzamos a entender, la vida de nosotros. Comenzamos a entender todo lo que está ocurriendo. Y cada lugar a donde nosotros hemos estado trabados por mucho tiempo. Este joven rico habla de que él vino, dice que al salir para él seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Deme solo un minutito. Miren aquí, ¿cómo dice que vino el hombre rico? ¿Cómo dice que vino el hombre rico delante de Jesús? Vino corriendo y se le hincó.
Mi papá. Allantoso. Yo no sé si cuánta gente llegan así llamándolo a usted. Yo me acuerdo una vez, yo creo que he hecho esta historia aquí. Yo no entendía nada de la vida, ni siquiera yo estaba casada, yo estaba comenzando de lujo fiesta. Y había una señora que me hacía flor y su hermano me engañó con un dinero. ¿Y usted sabe cómo él fue? Yo no entendía nada de la maldad del corazón de la gente. Él fue, llevó a su esposa y llevó todos sus muchachitos vestidos de angelito. Y fue para la casa. Yo no entendía lo que yo quería. Y usted sabe después con lo que me salió, que le dieron un préstamo. Yo no le presté todo lo cuarto que él quería, pero lo que yo le presté, yo lo perdí. Ustedes saben, ¿verdad? Porque como yo no había leído esta palabra, ¿cómo vino el hombre rico delante de Jesús? ¿Cómo vino? Cuando lo quería como una oveja. Y después que Jesús le puso los puntos sobre la I, le dijo, no, esto no es como tú crees, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. De una vez se le fue el amor que le tenía, pero él llegó hincado. Usted se fue cabizbajo. ¿Usted entiende eso? ¿Y cómo fue que él llegó? Yo imagino que dirá ahora, si fuera dominicano, mi papá bueno. Yo estoy, mi maestro bueno. Mi madre. ¿Usted me entiende? Y cuando Jesús le derribó todos sus argumentos, ¿cómo fue? Cabizbajo. ¿Usted entiende? Porque va a haber una generación que dice que de labio quiere honrar, pero cuando ve la verdad del reino, no todo el mundo quiere entrar. Porque cuando la gente sabe que para estar en el reino hay que comprometer finanzas, hay que comprometer tiempo, no todos quieren. Hay gente que viene bajo brujería, bajo hechicería, bajo espíritu demoníaco y son libres, pero a medida que el reino se le va explicando, a medida que se le dice que para que no te envuelva el saltón y el revoltón, que usted tiene que dar de su finanza, que usted tiene que dar de su tiempo y usted tiene que servir. ¿Cómo se van de la iglesia? Cabizbajo. Ayúdeme a predicar, porque usted lo tiene que ver, para que cuando usted traiga un amigo y venga muy emocionado y al mes se vaya, no diga que no hay presencia en la iglesia y usted no se desencante, usted entienda que verdaderamente servirle a Dios es para valiente, es para gente que tiene la revelación del reino, para la gente que ama a Dios. Vamos, denle ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos, póngase sobre sus pies en esta noche. Qué bueno es aprender Biblia. Dios, qué bueno, qué maravilloso es poder tener el argumento de la palabra, es poder ver que aún a Jesús, el espíritu del engaño de la riqueza, oiga bien cómo entró el espíritu del engaño de la riqueza. Entró todo bien, llevando lisonja. Eso te quiere decir que habrá gente que te va a lisonjear para hacerte caer en medio de la vuelta de tu vida. Yo no sé si estoy hablando con alguien. Jóvenes que hoy están en el altar, escuchen bien ustedes, que hoy están en el altar y viene uno y le dice, papá, en vez de estar ahí pasando trabajo, vente por la vuelta de México. Y usted dice, ay, es verdad. ¿Usted entendió? Porque siempre la riqueza va a querer venir a ponerte las cosas fácil. Mi papá. Pero cuando se te dice que aquí lo único que hay es poder, dice, ay, con mi cuarto nadie juegue, con mi tiempo nadie juegue. Pero tú querías reino, tú querías ver poder, tú querías que mudos volvieran a hablar, tú quieres ver tu matrimonio siendo multiplicado. Pero no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Esto es a la manera del reino, esto es a la manera de Dios, Espíritu Santo de Dios. En esta noche arranque, Padre,
todo lo que ha estado impidiendo, Señor, que nos encontremos con la revelación de su palabra, que nos encontremos con el fuego que quema, con el fuego que nos separa y nos purifica para servirlo a usted, Espíritu Santo de Dios. Yo sé que estás aquí, Señor, y aquí hay un pueblo que está expectante, un pueblo que necesita ser sanado del engaño del enemigo. Padre, abre nuestros ojos a través de su palabra, que nuestros caminos sean alumbrados, que nos podamos encontrar con una verdad que nos cambia a todos, con una verdad que rompe los diseños de las tinieblas, con una verdad, Señor, que nos envuelve y nos abraza, con una verdad que nos lanza como un catapulta por encima de las tinieblas, una verdad que rompe la oscuridad y nos lleva a la luz, Espíritu Santo, en esta noche. Que todo el que vino aquí sirviéndole a las tinieblas, yo no sé, pero yo oigo como una nota en el cielo diferente. Yo sé que hay algo nuevo que el Señor está haciendo. Yo sé que hay corazones que están siendo tocados. Yo sé que hay vidas en esta noche que están siendo desligados de todo espíritu de muerte. Oh, es que yo veo gente que el cementerio y el sepulcro lo están soltando ahora. Yo veo ángeles peleando a favor de vidas en este lugar que estaban bajo atadura. Hoy hay vidas en este lugar que están siendo vivificadas, que están siendo tocadas. Espíritu Santo, toque su pueblo, toque su pueblo, que todo el que sirve, Señor, entre a conocer a un Dios vivo, a un Dios de poder. Padre, revele la excelencia del servicio. Padre, revele su amor aún a los niños. Echa fuera toda confusión de falsedad que quiera venir sobre nuestro corazón. Denos sabiduría para permanecer firme, pero no firme en lo que yo quiero en mi carne, sino plantada en su palabra, plantada en una palabra que no me va a permitir moverme, aunque mi corazón se quiera mover, que mis principios sean más fuertes, Señor, que lo que yo quiera hacer. Que en el nombre de Jesús hoy haya rompimiento en este lugar. Que hoy todo lo que es falso, que hoy todo lo que estaba agotando nuestras vidas, que todo lo que estaba, Señor, rompiendo, aleluya, el entendimiento sea revelado. Que nuestro entendimiento, Señor, sea un entendimiento anormal. Que haya, Señor, una revelación de su palabra. Padre, siempre en cada corazón el deseo de orar. Que se desate en el nombre de Jesús toda ligadura del infierno, todo lo que te estaba impidiendo levantarte a orar, todo lo que te estaba entenebreciendo y dando sueño cuando estaba leyendo la Biblia. Espíritu Santo, reciba gloria. Padre, toda gloria es suya, toda gloria es suya. Padre, que los hombres y mujeres valientes se levanten en este tiempo con una palabra de verdad, con una palabra de salvación, con una palabra de libertad. Padre, que todo el que llevó cautivo, todo el que llevó enfermo, no pueda soportar el peso de la unción que hay en este lugar.
esta transmisión, hacerle una invitación para que esté con nosotros este domingo 10 de la mañana. Si hay alguien sordo, mudo, enfermo, con VIH, con cáncer, tráelo a nuestro servicio. El poder de Dios se está manifestando en este lugar. Hay una unción de poder, de milagro, de presencia, de unidad, del poder de Dios en esta casa. No te pierdas lo que el Espíritu Santo solo está haciendo, porque a Él le ha placido encontrar una casa donde Él es Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por estar en la transmisión.